Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 17. No, Evangelio de Juan. Evangelio de Juan es el último de los 4 evangelios. Capítulo 21, verso 17. Le damos un fuerte amén cuando lo tengan, hermanos, esta noche. San Juan. San Juan. Evangelio de Juan. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Vamos a dar lectura a la palabra. Todos lo tienen, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Versículo 17 del capítulo 21 dice la palabra de Dios como está escrita en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El tema de esta noche lo he titulado ¿Me amas? Y un montón de guioncitos. Y quiero que en esos guioncitos usted ponga su nombre. ¿Me amas, William? ¿Me amas, Carmen? ¿Me amas, Azucena? Y es una pregunta que el Señor nos está haciendo esta noche. Jesús tuvo ¿cuántos discípulos? ¿Ustedes saben cuántos? 12. La vez pasada que estábamos estudiando la parte de cuando nosotros dejamos de trabajar en la obra del Señor, se me escapó pues mencionarles que si ustedes se fijan, pues la primogenitura fue cambiada de Saúl por Jacob, el reinado fue cambiado de Saúl por David, pero no les mencioné quién fue por Judas. ¿Ustedes saben quién fue? ¿Cómo se llamaba el discípulo nuevo? Se llamaba Matías. Entonces, el Señor siempre tuvo 12 discípulos. Dentro de esos 12 discípulos había uno muy particular. ¿Cómo se llamaba? ¿De quién creen que estamos hablando? De Pedro. Que en realidad se llamaba Simón. Pero el Señor le dijo: desde ahora tú eres Pedro, porque sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Entonces esa potestad que le dio el Señor a Pedro es la que pues Pedro toma como suya. Pero el problema es que a veces el Señor nos da bendiciones, nos da de cierta forma conocimiento, pero ese conocimiento no lo sabemos absorber, sino que nos vuelve locos. De repente sentimos que tenemos demasiado conocimiento y demasiado poder, y de repente nos comenzamos a sentir más que los demás. Y eso pasa en todos los ámbitos de la vida, porque cuando estamos estudiando, cuando estamos en la escuela, por ejemplo, y pues gracias a Dios tenemos capacidad mental para poder memorizar, para poder acoplar, digamos, los estudios y llevarlo a un nivel superior. Nosotros a veces ni siquiera queremos apoyar a nuestros compañeros que tal vez son un poco más lentos en el aprendizaje. Y eso pasaba a veces con Pedro, porque Pedro tenía varias características que no eran buenas. Así como todos los discípulos. En su momento hablamos de Santiago, en su momento hablamos de Juan, que también tuvieron una actitud al principio que no era la adecuada, pero Pedro era un poco más notable el hecho de su conducta, que era un poco agresiva, un poco explosiva, un poco aventada, digámoslo así, y esa misma conducta es lo que él lo hacía actuar de una manera distinta al resto de discípulos. En muchas iglesias dicen cuando hablamos de Pedro porque hay algún Pedro dentro de la congregación, pero yo creo que todos nos vamos a identificar con este tema, porque a Pedro el Señor le preguntó: ¿me amas, Pedro? Y realmente este discípulo era muy especial, porque él era muy sobresaliente por sobre el resto de los discípulos. Y si ustedes revisan la historia y revisan la parte de los hechos de los apóstoles, se van a dar cuenta que hay dos nombres que sobresalen. Uno es el de Pedro y otro es el de Pablo. ¿Pero por qué? Porque Pedro fue uno de los grandes evangelistas. O sea, Pedro tuvo que aprender muchas cosas.
así como nosotros también nos toca aprender muchas cosas el día de hoy. Y es que el Señor nos ha enseñado hasta el día de hoy que grande es su misericordia, grande es su bondad, que Él está con nosotros, que Él responde, que Él nos echa la mano, nos echa el hombro, nos ayuda con esto, nos ayuda con lo otro, pero también nos ha enseñado de que a veces nosotros le fallamos y nos equivocamos. Y sobre eso vamos a hablar ahora. Dentro de la vida de Pedro, dentro de la vida, o toda la vida, digamos, que conocemos de Pedro a través de la Biblia, nosotros vemos cómo la misericordia de Dios fue mostrada o fue dada. Y quiero que ustedes se vean en el espejo de Pedro el día de hoy. Quiero que ustedes se vean en la vida de Pedro el día de hoy y que evalúen si verdaderamente estamos actuando como el Pedro antes o como el Pedro después. Porque Pedro ya no fue el mismo después que el Señor resucitó. Y nosotros estamos viviendo después de la resurrección del Señor. No podemos ser los mismos de antes de conocer a Cristo. No podemos ser los mismos de antes de pasar por el sacrificio de Cristo. Porque ahora tenemos que ser el Pedro nuevo. Dice el versículo 17, y lo voy a leer nuevamente. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Cuando lleguemos al punto de este versículo, se van a dar cuenta que el Pedro que está hablando aquí no es el mismo Pedro que ustedes conocen antes de la crucifixión de Jesús. Pedro fue un hombre temperamental por la naturaleza que tenía. Él era un hombre pescador, era un hombre trabajador, era un hombre que sudaba la gota todos los días, era un hombre que luchaba por alcanzar su pan diario. Y si ustedes se fijan, a Pedro no lo encontraron haciendo otra cosa que pescando. De hecho, en la escritura se narra acerca de que ellos, pues en algún momento ya andando con Jesús, se fueron de pesca también. Y el Señor les dijo: tiren la red para este lado, y hubo una pesca milagrosa. Incluso después que el Señor fue crucificado, lo primero que hizo Pedro fue irse nuevamente a su barco a pescar. Entonces, prácticamente Pedro había crecido prácticamente haciendo ese tipo de trabajo, que en aquel tiempo pues era uno de los trabajos más rentables, porque prácticamente la gente vivía de la pesca. Entonces a Pedro no le importó cuando Jesús le llamó, cuando Jesús le dijo: hoy yo te voy a hacer pescador de hombres. A Pedro no le importó dejar todo eso. Él sabía que eran sus ingresos, él sabía que no había otra forma en la cual iba a obtener ingresos para su bolsillo y que se iba a llevar pan a la boca. Si seguía a Jesús, ¿qué era lo que le garantizaba? Cuando nosotros conocimos al Señor, posiblemente estábamos en la misma situación de Pedro. ¿Qué es lo que vamos a dejar? ¿Qué es lo que pretende el Señor que deje a cambio? Y nosotros posiblemente nos pusimos duros de corazón y no queríamos dejar eso. Y podemos llegar a cometer el error como hijos de Dios, como llamados de parte de Cristo, que aún no hemos soltado la barca. Aún todavía seguimos amarrados a esa barca. Pero vamos con otra mano con Jesús. Hay algo que no nos permite avanzar. Hay algo que no nos permite seguir. Y esas son las cosas que Pedro fue entendiendo en el camino. Pedro era una persona bastante sencilla, bastante generosa también. Se le ve mucho en las historias de la Biblia que él era bastante dado a la generosidad. De hecho, su misma generosidad lo hace hacer cosas de manera, como les digo, impulsado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se va a mover en un corazón duro, no se va a mover en un corazón amargado, no se va a mover en un corazón entristecido, no se va a mover en un corazón que no quiera nada de Cristo, sino que se va a mover en los corazones sencillos, en los corazones humildes, en los corazones contritos, en los corazones humillados. Ahí se va a mover el Espíritu Santo. Y la primera obra que hizo Pedro fue, cuando él recibió el bautismo del Espíritu Santo, fue y le dijo al paralítico: no tengo plata ni oro, porque es cierto, ya no pescaba, ya no tenía ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Entonces este hombre se levantó. ¿Qué más recompensa iba a querer un hombre como Pedro después de haber visto a Cristo resucitado, que poder ver luego a un hombre levantándose con sus piernas después de haber pasado toda su vida prácticamente inválido? Esos milagros no tenían precio para él, y es ahí donde él entendió muchas cosas. Pero él antes de conocer a Cristo, digámoslo así, antes de conocer a Cristo en el sentido de conocerlo profundamente, porque ya lo tenía,
digamos que el Señor ya lo había llamado y él ya estaba asistiendo a la iglesia, ya estaba sentado, pero no había sentido el llamado de Cristo todavía. Fue hasta que verdaderamente lo conoció, es que él pudo ver la profundidad del Evangelio. Pero en este momento, cuando él lo estaba apenas conoció a Cristo ese día, porque el Señor lo llamó, él todavía no se daba cuenta de todo lo que tenía en su vida, en su ser. Y él tenía muchas cualidades, pero también tenía defectos. Y los defectos más notorios era que era impulsivo, era testarudo, y el problema es que era muy confiado en sí mismo. Ustedes se recuerdan cuando le voló la oreja al guardia. Él iba confiado y ¡pum!, le sacó la espada y ¡pum!, y de una vez sin pensar en las consecuencias, porque era demasiado impulsivo. Y a veces así somos nosotros todavía, aún siendo cristianos. Somos demasiado impulsivos y nos dejamos llevar por las emociones. Nos dejamos llevar por los pensamientos y de repente ¡pum!, caemos y nos resbalamos en la cascarita de guineo que nos puso el enemigo por ahí y caímos en la trampa. ¿Por qué? Porque Pedro se vio envuelto en muchas situaciones difíciles, en muchas situaciones duras a causa de su terquedad y a causa de también su inseguridad a veces. Las situaciones que vivió Pedro las vamos a repasar para que ustedes más o menos tengan idea. Acompáñenme a Marcos 8:29. Solo nos vamos a mover en los evangelios para que no vaya a andar por otro lado. Marcos 8:29. Bien, estas son de las situaciones que vivió Pedro también, para que ustedes vean que de cierta forma el Señor a Pedro le dio a vivir ciertas circunstancias en las cuales él también se dio cuenta de muchas cosas. Su valor y confianza, que eran virtudes que él tenía, le ayudaron a descubrir cosas que no eran visibles para cualquiera. ¿Lo tienen, hermanos? Marcos 8:29. Amén. Marcos 8:29 dice de la siguiente forma: entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, le dijo Pedro. ¿Quién le respondió? Pedro. ¿Pero por qué? Porque Pedro iba un poco más adelante. Pedro era uno de los que estaba más cerca del Señor. Pedro era uno de los que estaba más pendiente. Pedro era uno de los que cada milagro que el Señor hacía, él decía, no, este es el Cristo. En su corazón decía, este es el Cristo, este es el Cristo, este es el Cristo. Y tanto se lo repitió en su corazón que cuando el Señor preguntó en general a todos sus discípulos, ¿quién creen que soy? ¿Quién ustedes? ¿Quién soy yo? Díganme. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y cuando Pedro reveló eso, todos los discípulos entendieron muchas cosas. Pero quien rompió el hielo fue Pedro. Y realmente Pedro en ese momento todavía era el Pedro aquel. El Pedro altivo, el Pedro rebelde, el Pedro impulsivo. Ya era cristiano. Ya estaba en la iglesia. Ya predicaba. Pero todavía no había dejado ciertas mañas. Ahora, poco a poco el Señor nos va enseñando algunas cosas. En el episodio vámonos a Lucas, nuevamente en el capítulo 5, un poquito más adelante. Lucas capítulo 5, del verso 5 al 11 vamos a leer. Y aquí se da la parte que les digo, donde ellos ejecutan la pesca, y se da una pesca milagrosa ese día. Una pesca donde ellos ya se habían cansado, ya habían prácticamente pescado queriendo pescar durante un buen lapso de tiempo. Pero el Señor hace un milagro ese día. Entonces ahí Pedro comienza y se da cuenta, verdaderamente, comienza ya el primer toquecito en su vida, donde el Señor le da a mostrar que Él tiene poder y Él ya se siente pecador. Aquí es donde Él ya por primera vez quizás se siente tocado y dice, soy pecador. ¿Lo tienen, hermanos? Lucas capítulo 5, del verso 5 al 11. Dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía.
Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: oigan bien, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entonces, ¿qué sucede? Aquí es donde Pedro comenzó a darse cuenta de que habían cositas que mejorar en él. Nosotros tenemos cositas que mejorar en nosotros. Por eso la pregunta al principio les decía: ¿me amas, Willy? ¿Me amas, María? ¿Me amas, Andrea? ¿Me amas, Sebas? Esa es la pregunta de esta noche, y ese es el tema de esta noche. Cuando usted lo anote, no ponga mi nombre ni ponga el de Pedro, ponga el suyo. Cuando anote ese nombre y cuando le pregunten de qué se trató el tema, cómo se titulaba el tema, se llamaba ¿me amas? Y diga su nombre. ¿Por qué? Porque esta es una pregunta que el Señor les va a hacer y les está haciendo esta noche a cada uno de ustedes y a mí también. Bueno, a mí primeramente, porque ya me la hizo cuando estaba preparando esto. Y ahora está poniendo en una situación a Pedro en la cual Pedro se da cuenta que de cierta forma hay algo en lo que le ha fallado al Señor. Y él dice, por eso dice: aléjate de mí. ¿Por qué? Porque yo soy pecador. Ya se dio cuenta que Él es el Cristo. Ya se dio cuenta que Él es la salvación, Él es el perdón, Él es la misericordia, y que no somos dignos. Primero reconoció en ese momento que Él era el pecador. Ahora vámonos más adelante, y aquí hay incluso palabras de aliento que se dan. Palabras de aliento que se dan para Pedro en el capítulo de Mateo 16. Mateo 16, versículo 17. Ahí cerquita estamos. Solo los evangelios, no nos vamos a mover de los evangelios. Amén. Amén. Se lo leo así rápidamente. Dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y no se mueve ahí, porque ¿qué les quiero decir con esto? Que el Señor viene y nos dice: bienaventurado eres porque estás trabajando bien, porque estás haciendo bien las cosas, pero de repente viene y nos llama la atención por algo y nos regaña por algo. Pero queda en nosotros reconocer si verdaderamente le hemos fallado al Señor, o si hacemos cara dura y decimos: no, si yo no he pecado contra el Señor. ¿Qué sucedió? Despuésito de esto, despuésito que le dijo bienaventurado, váyase un poquito más abajo en el verso 23. ¿Qué le dijo? A Pedro. Le dijo: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Aquí es donde hay que tener cuidado, hermanos. Cuando el Señor nos da a nosotros, cuando nos da bendición, cuando nos da herramienta, cuando nos da dones, cuando nos da llenura del Espíritu Santo, tengamos cuidado y no pequemos en contra del Señor y no tentemos al Señor. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales son cosas delicadas. Amén. Y esto es algo que tenemos que entender los que somos de cierta forma usados por el Señor, y los que están por ser usados por el Señor también, para que aprendan, para que sepan que con las cosas espirituales no se juega. ¿Por qué? Porque aquí Pedro estaba ensalzado porque le habían dicho: ay, bienaventurado, sí soy bienaventurado. No, Señor, es que mira, no tienes por qué hacer eso, no tienes por qué dar tu vida por nosotros. No tienes por qué entregar tu vida en sacrificio. Vean cómo reaccionó Jesús ante eso. ¿Por qué? Porque los propósitos de Dios se cumplen. Y aún así parezcan muy duros, parezcan muy difíciles, y el Señor diga que más adelante viene una prueba, que más adelante viene una circunstancia, que esta pandemia va a llegar hasta no sé cuándo. No lo sabemos, no podemos decirle al Señor: Señor, quita esta pandemia. No podemos ir en contra de la voluntad de Dios.
Si la voluntad de Dios es que alguien fallezca, es que alguien muera, es porque ya está estipulado de esa manera. Podemos pedir misericordia, pero no podemos decirle al Señor, no lo hagas. Y eso es una de las cosas que Pedro cometió, una de las faltas que Pedro cometió. No fue perfecto Pedro. Por eso les digo que la foto de Pedro es muy parecida a la nuestra. ¿Por qué? Porque durante todo este lapso, él cometía, pues hacía cosas buenas porque decía, Señor, tú eres el Cristo, pero también hacía cosas que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque en este momento él quiso detener la obra de Dios. Él quiso detener la voluntad de Dios. Ahora, ese Pedro puede representar a un hombre como nosotros, a una mujer como ustedes, a las muchachas que están aquí, las esposas que están aquí. Las puede representar también a ustedes. ¿Por qué? Porque a veces nosotros en familia nos ponemos y hay alguien que toma una decisión, pero nosotros no estamos de acuerdo con esa decisión. Y como, no, es que mirás, ¿sabes qué? Lo mejor sería no hacerlo, o deberíamos de hacerlo así, o deberíamos de hacerlo así, pero no pedimos la orientación a Dios, sino que lo queremos hacer a nuestro parecer, y Pedro estaba actuando conforme a su parecer. Por eso es importante que nosotros, antes de tomar una decisión, antes de abrir nuestra boca, antes de dar una opinión, tenemos que pedirle la orientación al Señor. No podemos abrir nuestra boca solo por abrirla, porque podemos parar o podemos querer detener la obra de Dios de alguna forma. No podemos decir, por ejemplo, tenemos la salida para el próximo domingo. Yo no puedo decir a mi hermano, mira hermano, ¿sabe qué? Mejor no vayamos. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque si es la voluntad de Dios, se tiene que hacer. Se tiene que hacer. Y sea lo que sea, cuando el Señor nos llamó, cuando le dijimos al Señor que, Señor, te vamos a servir 7 días, 24 horas, a donde tú digas, nosotros vamos a ir. Ese fue el compromiso que hicimos delante de Dios. Y cada uno de los que se levantan y de los que reconocen al Señor y dicen, aquí está mi vida, Señor, perdóname, límpiame, purifícame, sáname, perdóname. Nosotros estamos haciendo un pacto con el Señor. Y es que estamos dando nuestra vida también para Él. No es que solamente venga y el Señor nos va a limpiar y ya nosotros va chévere. De aquí en adelante hay trabajo que hacer. Si amamos a Dios por sobre todas las cosas, vamos a entender de que hay trabajo que hacer por delante. Si usted no siente la necesidad de trabajar por la obra, preocúpese porque trabajo hay. Trabajo hay. Los obreros son pocos. Los obreros son pocos los que hay. Y el Señor tiene que levantar a más todavía, a más trabajadores. Y menos obstáculos para la obra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Vámonos nuevamente al versículo principal, a Juan 21:17, y nos vamos a quedar con la primera pregunta, 21:17. Y el Señor le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? Por 3 años caminó Pedro con Jesús. 3 años de ministerio caminó Pedro con Jesús. Esos mismos años le sirvieron para poder ver la relación que Jesús tenía con el Padre. Esos mismos años le sirvieron para darse cuenta quién era Jesús. ¿Cuántos años lleva usted como cristiano y no se ha dado cuenta quién es Jesús? ¿Cuántos meses lleva usted como cristiano y no se ha dado cuenta quién es Jesús? De verdad, o sea, a estas alturas yo creo que todos los que estamos en este lugar tenemos que saber y tener claro quién es Jesús para nosotros. Y darle la importancia al Señor que se merece. ¿Por qué? Porque al Señor a veces lo agarramos de juego. Al Señor a veces lo agarramos como que fuera nuestro comodín. Y cuando yo ande mal, ahí lo voy a buscar. Cuando yo ande atribulado, ahí lo voy a buscar. Él me va a responder porque siempre nos responde. Yo he visto que Él nos responde. Cuando ando atribulado lo voy a buscar, pero ahorita que ando bien, no. Ahorita que ando bien, ando tranquilo. No voy a ayunar, no voy a orar, no voy a leer la Biblia, no voy a hacer nada. Me voy a quedar quieto, tranquilo. ¿Por qué cuando estamos en tribulación entonces sí decidimos buscar a Dios? No conocemos al Señor entonces. No conocemos al ser que nos salvó, no conocemos a quien dio la vida por nosotros. No lo hemos visto jamás, es cierto, con nuestros ojos no lo hemos visto, pero lo conocemos espiritualmente, sabemos que Él vive, sabemos que Él reina y que Él está a la diestra del Padre y desde allá está abogando por nosotros, por cada una de nuestras faltas. Pedro lo comenzó a conocer y a medida lo fue conociendo, él se fue dando cuenta de muchas cosas, de las maravillas que el Señor estaba haciendo, de lo que hizo con esta pesca milagrosa. Ese día el Señor tocó algo en la vida de Pedro
Y Pedro disfrutaba de ver esos milagros. Pedro disfrutaba de ver las cosas, las maravillas que Dios hacía, tanto en su vida como en la vida de los demás, y estaba dispuesto, porque Pedro incluso estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Y le dijo que estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Señor, a donde quiera que vayas, yo voy a ir, le dijo. ¿Cómo le dijo? A donde quiera que vayas. No se imaginaba Pedro a dónde, porque hasta el mismo Señor le dijo. No se imaginaba siquiera en qué camisa de 11 horas estaba metiendo el pobre Pedro. Y nosotros a veces decimos, yo voy a dar todo por la obra, yo voy a hacer todo por la obra, yo voy a predicar, yo voy a hablar de la palabra y a las horas de las horas. No, ¿saben qué? Mejor no voy a predicar. Es que es muy difícil eso. Es muy complicado. Es que, ¿saben qué? Eso de ayunar yo no puedo. Es que hasta mediodía no más que aguanto. No, mejor no ayuno, porque medio ayuno no le va a servir al Señor. O sea, ¿qué esfuerzo entonces nosotros vamos a poner delante de Dios? ¿Cómo nosotros le vamos a demostrar al Señor que verdaderamente nosotros estamos dispuestos a servirle? No podemos fallarle de esa forma al Señor. Por más que prometamos, por más y más y más que prometamos al Señor, Señor, yo te voy a ser fiel. Señor, yo voy a estar contigo por los siglos de los siglos. Yo voy a luchar por tu obra, yo voy a pelear por tu obra. Cuando viene la prueba, salimos corriendo. Cuando viene la prueba, lo primero que hacemos es enojarnos. Cuando viene la prueba, lo primero que hacemos es culpar al Señor y decirle, ¿por qué permites que pase esto? Las pruebas son hechas para corrección o para edificación. Y eso creo que lo tenemos claro cada uno. Y sabemos que se va a venir prueba y estamos bien con el Señor nos va a ayudar a salir adelante. Si viene prueba y estamos mal con el Señor, agárrese del Señor, porque si no se va a hundir. ¿Qué pasó con Pedro? Vámonos a Juan. Bueno, estamos en Juan, capítulo 18, un poquitito más atrás. Vamos a leer el versículo 25 al 27. Amén. 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 Dice, estaba pues Pedro en pie, calentándose. Era de noche, estaba frío. Y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con aquel? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Aquí es donde nos topamos con la prueba, ¿verdad? Aquí es donde no hayamos qué decir y nos quedamos mudos. En vez de decir, Cristo vive en mí, Él está conmigo, Él me va a sacar adelante. Aunque se vea oscuro el panorama, ¿qué decía David? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Él está conmigo, porque Él me acompaña, porque Él es mi lucha, Él es mi fuerza, Él es mi fortaleza. Pero se nos olvida todo eso. Y eso que hemos pasado aquí todos los cultos. Pasamos aquí y nos pasa dando la palabra y la palabra y la palabra nos pasa dando de que Él está con nosotros. Pero cuando viene la prueba, no callamos, no reprendemos, no hacemos por orar, no hacemos por ayunar, sino que nos ponemos bravos y no comemos, pero porque queremos aguantar hambre, de bravos. Pero no oramos, no le pedimos fuerza al Señor. Y eso es algo que Pedro entendió hasta más adelante. ¿Por qué? Porque él prácticamente, quizás en su mente se comenzó a recordar todo lo que Jesús le dijo, porque Jesús le anunció esto y le dijo que lo iba a negar. Y todo eso le remordió en el corazón, porque después de eso Pedro entró en una depresión dura. Después de eso Pedro comenzó a llorar porque él se dio cuenta, cantó el gallo y dijo, Señor, tú me lo dijiste. Y aún así, después de eso, cuando Pedro vio al Señor crucificado y vio que ya lo habían llegado a sepultar, él vino y dijo, bueno, ya aquí se acabó todo, ya ahora vámonos de nuevo. Y se fue para la barca otra vez. ¿A qué fue? A pescar, nuevamente. Entonces, cuando nosotros nos topamos con esta situación de Pedro, y ya casi voy a terminar con esto, cuando nos topamos con esa situación de Pedro y vemos la pregunta que hizo el Señor a Pedro, cuando le dijo, Pedro, ¿me amas?
Quiero leerles la nueva versión internacional porque hay una diferencia entre la 1960 y la NBI. Y esto se debe a que el Señor, él preguntó las primeras dos veces, le preguntó en griego con la palabra agapaz. Le preguntó en griego con la palabra agapaz. Y Pedro siempre le respondió con la palabra griega philes, una palabra totalmente distinta, que traducida al español significa amar y querer. Agapaz, amar, philes, querer. Entonces, en la NBI está traducido como ese texto, como debe de ser. Les voy a leer desde el versículo 15 en adelante. Dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, le respondió Pedro. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? El Señor utilizando el griego agapaz. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro utilizando el griego philes. Cuida de mis ovejas. Ahora viene el Señor y le cambia la pregunta. Y le dice, por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Aquí el Señor ya utilizó el griego philes también. A Pedro le dolió por tercera vez que Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Entonces, ¿qué quiero darles a entender con esto, hermanos? Que el cuestionario que Jesús estaba haciéndole a Pedro no era nada más que para botar cualquier obstáculo que hubiera en su corazón todavía. ¿Por qué? Porque todo lo que Pedro vivió, toda nuestra experiencia cristiana, donde hemos tenido choques con el Señor, hemos tenido caídas, hemos tenido levantones, hemos tenido agarrones, hemos tenido encuentros, hemos tenido discusiones, hemos tenido reconcilios, hemos tenido cualquier tipo de cosas. Esto es un proceso en el caminar cristiano, pero un proceso en el cual el Señor nos somete y el Señor nos enseña que Pedro pasó por este proceso. Pedro era un hombre aventado, un hombre violento, un hombre agresivo, que decía: Señor, a donde quiera que vaya yo voy a ir, y era capaz de desenfundar una espada y darle a cualquiera. Y Pedro se convirtió en una persona totalmente humilde delante de Dios. Si ustedes ven la forma en la cual responde, voy a volver a la 1960, la forma en la cual responde, dice: Señor, tú lo sabes todo. No crean que lo dijo: Señor, tú lo sabes todo, sino que lo dijo: Señor, tú lo sabes todo. Lo hizo con su cara hacia abajo, porque a él se le caía la cara de vergüenza de saber que lo acababa de negar 3 veces, de saber que él le había dicho que iba a estar con él a donde quiera que él fuera, y saber que el Señor le estaba pasando examen y diciéndole: ¿me amas? ¿De verdad me amas? ¿Te recuerdas lo que me dijiste? ¿Te recuerdas que me dijiste que ibas a estar conmigo donde quiera que fuera? ¿Y por qué me negaste? ¿Por qué? ¿Por qué dudaste? Y Pedro se recordaba todo eso, y él decía: ya no puedo seguir con mi altanería, ya no puedo seguir con mi prepotencia, ya no puedo seguir con mi actitud de Pedro, el anterior, sino que tiene que haber un nuevo Pedro en mi vida, tiene que haber una transformación en mi vida. Y vean todo el cambio que Pedro tuvo, fue un cambio grande. Pero no se podía juntar con por ejemplo, los centuriones, las personas estos que eran militares de los romanos. No podía juntarse con ellos. Y el Señor lo mandó a que fuera a evangelizar, a convertir a Cornelio y su familia. Y fue enviado por Dios hacia ese lugar, y aún no queriendo, él fue. Pero eso fue posterior. Entonces, el Señor hizo un cambio total en el corazón de Pedro. Y este Pedro que vemos aquí ahora es un Pedro humillado, un Pedro humilde, un Pedro sincero, un Pedro que ya no tenía ningún obstáculo en su corazón, ya no tenía esa altanería, no tenía esa forma de actuar de parte de él. Entonces, ese examen es el que yo quiero preguntarle a usted: ¿cómo responderíamos al Señor? Si ya nos preguntó 2 veces y la tercera vez nos dice: ¿me amas? ¿Me quieres? ¿Qué sentimos por el Señor?
El primer mandamiento dice, ama al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. ¿Con qué lo estamos amando al Señor? ¿Solamente de palabra? ¿O de verdad estamos amando al Señor con todo nuestro ser? Estamos amándolo de tal forma que podemos amar a nuestro prójimo, que podemos ver la necesidad y en vez de criticar ayudamos. Que podemos ver que la obra se está cayendo y que nosotros vamos a ser los primeros y decir, yo quiero levantar la obra porque veo que ya hace falta. Yo quiero participar en esto porque veo que ya hace falta. Hermanos, denme la oportunidad de hacer esto porque yo quiero hacerlo. El Señor me ha llamado a hacerlo. De verdad, o sea, yo admiro a las muchachas que se han levantado a predicar, porque eso no es fácil. Venirse a parar aquí no es fácil. Venirles a hablar acerca de esto no es fácil. Pero es el Espíritu Santo el que lo hace. Pero tenemos que amar al Señor para que el Espíritu Santo venga a nosotros. Si nosotros no amamos al Señor, el Espíritu Santo nunca nos va a visitar. Por más que cierre sus ojos y apriete y apriete y apriete, no va a venir el Espíritu Santo a su vida, porque no ama al Señor. No ama a Dios de corazón. Cuando el Señor le dijo, Pedro, apacienta mis ovejas, entonces ese hombre impulsivo, ese hombre testarudo, pasó a ser un hombre que agacha su cabeza. Un hombre que se queda humilde delante de Dios. Y ese encuentro que tuvo con Jesús, ese examen que tuvo con el Señor, lo hizo entender muchas cosas que posiblemente nosotros no hemos entendido hasta este día. Posiblemente seguimos viendo la obra de Dios como cualquier cosa. Seguimos viendo como de que, ahí están los hermanos, ¿qué puedo hacer yo? Usted puede hacer mucho. Cada uno de nosotros somos un soldado de Cristo aquí. Si usted dice, yo no puedo cantar, yo no puedo predicar, pero yo creo que sí puedo orar. Yo creo que sí puede interceder. Yo creo que sí puede, de cierta forma, decirle al Señor, Señor, respalda a mis hermanos, ayúdale a mis hermanos, ten misericordia de ellos, fortalécelos, dales palabra, ayuda a mis hermanas que están cantando, ayuda a estas muchachas que se han levantado. Yo creo que sí podemos hacer eso. Para eso no necesita pararse aquí, sino que puede hacerlo allá en su habitación, en privado. Pero a veces ni eso queremos hacer. ¿Por qué? Porque no nos importa la obra. Pero ese amor por la obra es la que el Señor nos llama a que nosotros hagamos. El Señor está con nosotros. Salmo 23:4. Yo creo que todos se lo pueden de memoria. Y lo acabamos de decir, pero quiero que se dé cuenta de algo. Si es que nos hemos olvidado, Salmo 23:4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, ¿quién? Estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ustedes saben que la vara es para corregir y el callado es para rescatar. El callado es, ¿han visto el gancho que andan los pastores que es así? Pues ese gancho es el callado con el cual rescatan a las ovejas cuando se han ido en algún agujero. Y la vara es para dar. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eso quiere decir que, hermanos, el día que aquí cualquiera de nosotros se pare y nos exhorte, tomemos la vara de parte de Dios. Porque cuando venga palabra como esta también, es el callado del Señor rescatando nuestras vidas. Entendamos que la palabra de Dios no es juego. Entendamos que las cosas sobrenaturales que hemos vivido no son juego. Que la obra de Dios se respeta. Y que el Señor, quieras o no, nos va a enseñar a respetar su obra, así como le enseñó a Pedro, que esto verdaderamente era una obra de Dios. Y le enseñó a Pedro cómo tratar la obra de Dios. Pero también le dio una segunda oportunidad. Así que si usted no está haciendo la obra de Dios como se debe y quiere una segunda oportunidad de parte de Dios, el Señor está dispuesto a dársela como se la dio a Pedro. Cierra sus ojos, vamos a orar.